buenas tardes amigos, gracias por continuar con nosotros. Y miren, yo sé que esta conversación les va a interesar bastante, pero ya tenemos en el estudio y le damos la bienvenida al director de la Mancomunidad del Gran Santo Domingo, experto municipalista y ex regidor del Distrito Nacional, Waldis Taveras. Bienvenido. Gracias, un placer compartir contigo en esta la República de la Verdad. Pues la verdad también tiene sus pros y sus contras. Sin duda. No todo es verdad ni es mentira. No, y tiene su costo, la y verdad tiene también. su costo. No, la verdad tiene su costo y en este país mucho más. Sin duda. Y más cuando se critica a quienes están en el poder. Totalmente. Nosotros teníamos, Waldis, y yo sé que esta parte del programa va a ser tan buena como el programa previo, paralelo que teníamos hace un momentito. Mire, empecemos por este proyecto de ley aprobado hace apenas una semana en la Cámara de Diputados y que ahora pues deberá conocerse en el Senado, de la creación de la provincia Matías Ramón Mella. Bueno, lo primero que hay que preguntarse, ¿para qué es el Estado? El Estado moderno tiene como fin fundamental la prestación de servicio a los ciudadanos. Y cada institución que pagamos los ciudadanos con nuestros impuestos debe devolvernos servicios. Y ahí va la pregunta, ¿qué servicio nos presta a nosotros una gobernación? ¿Qué es lo que tiene la provincia? Bueno, las gobernadoras tenían sentido desde la fundación de la República, porque fue una herencia de la influencia de la Constitución de Sevilla en 1844. Pero con la tecnología y con la comunicación que tenemos, necesita el Poder Ejecutivo un representante en las provincias. Y la segunda es, si vemos la ley que le da la competencia a los gobernadores, es una ley que fue aprobada en 1950 y promulgada en enero del 51. Y en sus funciones esenciales es hacer una especie de calié del régimen. Vaya. Porque lo único que tenía que hacer era informar cualquier situación de disturbio que se pueda producir, identificar cuando había displicencia en la prestación de servicios, si habían funcionarios que no servían bien y que eran contrarios al régimen, hacérselo saber. Vaya. Y eso se hacía vía el Partido Dominicano. Pero ya no tenemos eso. Sí, pero ya no tenemos eso. Y con el nuevo Estado Dominicano, que los servicios lo lleven en función del ministerio. Entonces, los ministerios están regionalizados. Tú tienes el Ministerio de Salud, tiene sus regiones, Educación sus regiones, la propia seguridad que debe prestar la Policía Nacional está regionalizada. Así es. Y en ninguna de las provincias el gobernador juega ningún servicio. Pero el gobernador es un ente político, una botella. Al gobernador es al que le llegan la fundita y la tarjeta y la cosa para repartir en los territorios. Pero compite con el senador y con el diputado. Totalmente. Con el alcalde y con los regidores. De hecho, los gobernadores se preparan para aspirar senadores después de sus provincias. Y para mí la provincia de Santo Domingo, la nueva, la propuesta de Tonti para mí es la más irracional que se haya podido ver. Y vamos a detenerlo ahí un momentito. Usted me explicará por qué, pero con este preámbulo que usted ha hecho, yo estoy sorprendida porque parece que sobran los motivos para no ver aprobado ese proyecto. Y en ese mismo asiento estuvo el miércoles pasado sentado el diputado Luis Enríquez de Santo Domingo Este del PLD, que la propuesta contó también con un apoyo importante de los diputados de oposición. Y ellos parecen estar todos a una. Mira, si algo pudiera justificarse, es el voto de la oposición. Vaya. ¿Por qué? Porque la propuesta de gobierno del PRM y de Luis Abinader es reducir la burocracia del Estado. ¿Y qué hace el presidente cuando llega? Que todo lo que puede hacer por decreto fusiona instituciones para que sean una sola. Y elimina el despacho de la primera dama. Entonces, cuando tengo instituciones que algunas por ley y otras por decreto las estoy reduciendo, no se corresponde que se vote por él, porque es una propuesta de ese partido sea crear una nueva estructura para un senador y un gobernador únicamente. Entonces, la oposición sí tenía que votar, porque es una forma de desacreditar el criterio que tiene el presidente de la República y el partido de gobierno. Debo confesar que no lo había visto desde ese punto de vista. Sí, entonces hay que ver todas las aristas. Y lo otro es que, mire, la provincia de Santo Domingo tiene 20 años de promulgarse, 22 que se promulgó la ley. La provincia de Santo Domingo no tiene un edificio de gobernación. La gobernación de la provincia está en un centro comercial, Así es. alquilado
Entonces, si usted le pregunta a los habitantes de la provincia de Santo Domingo en una encuesta, ¿dónde está la gobernación? Peor El aún, 90% no sabe. si conoce la gobernadora, por ejemplo. Y usted conoce o quiénes han sido los gobernadores. Quizás se acuerdan de Burgo Gómez, no por su condición de gobernador, sino de empresario. Claro. Entonces, para mí no tiene ningún sentido crear estas dos instancias, porque el senador, un barrilito más, porque nuestro Congreso es infuncional en su parte fundamental, que es la fiscalización, y en la parte legislativa es pobre. ¿Por qué? Porque lo que se aprueba en un 90% en el Congreso es lo que manda el Poder Ejecutivo. Las iniciativas del Congreso. Esa parte de contrapeso que pudiera tener ese Congreso bicameral. El contrapeso se pierde cuando el que llega al Congreso se siente con la deuda con el presidente o se quiere congraciar con los ministros del presidente. A veces mucho más con los ministros que con el presidente. Porque el que puede facilitar, aún existiendo esta ley de compra y toda esta transparencia, que muchas de esos se pueden saltar, el único que puede beneficiar es un ministro, que es el que tiene presupuesto. Y el que tiene empleo. El que tiene empleo. Claro. Y entonces el congresista se convierte, cuando es del partido de gobierno, en gran medida, en un reo de sus compañeros de partido en el gobierno central. Y cuando son de oposición, tienen sobre sí el baldayal de lo que hizo mi partido cuando gobernó. Para que no me lo saquen en cara. Por favor, No sé. adelante, qué valiente. Entonces, ahí hay esas distorsiones. Por eso, para mí, un senador más no representa nada. Es dividir lo que recibe el de la provincia de Santo Domingo en dos personas que van a ocupar ese puesto, sin importar partido. Veamos, entonces, esta mañana decía Eliezer Matos, el vicepresidente de la comisión que está estudiando el proyecto de ley de ordenamiento territorial, uso de suelo y asentamiento humano, que prevé que probablemente este año pues finalmente salga, no del Congreso, luego de 2 décadas ahí cursando en el limbo. ¿Habría alguna contradicción entre lo que plantea este proyecto de ley de ordenamiento territorial y la creación de una nueva unidad provincial? No, porque lo que el nuevo proyecto estableció es una serie de requisitos que todavía existen hoy. Por ejemplo, esa provincia nadie pidió la opinión del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, porque una provincia envuelve un territorio que hay que planificar. Pero ellos hablan de más de 2.000 vistas públicas. Yo no puedo creer que entre esas no estuviera un análisis del Ministerio de Economía. Ni hay tampoco un informe del Instituto Cartográfico. Esa ley... A mí me pareció ver en uno de los reportes que sí que había algo del ese proyecto pone como límite una bomba de gasolina. Literalmente, igual. Literalmente, bomba de gasolina que está en tal sitio. La bomba de gasolina el dueño la puede quitar mañana. Vaya. Entonces se queda sin referencia. Tendrá que decir dónde estaba la bomba de gasolina. Claro. Pero voy a dar este dato. Mira, me preocupa mucho de Eliezer con lo del ordenamiento territorial. El proyecto de ley es inconstitucional desde su título. Porque lo que el 219 de la Constitución ordena es que se haga una ley de un plan de ordenamiento territorial. Y una cosa es un plan. Y otra cosa es lo que ellos están planteando. Segundo, es un proyecto de ley que lo que hace son muchos enunciados. Copia gran parte. Aquí los parques nacionales están delimitados por la ley de medio ambiente y otras leyes que se han promulgado posteriormente. Ordena que los ayuntamientos en un tiempo determinado hagan un plan de ordenamiento territorial. Pero la ley del 2007, la 176, ordena que se haga un plan de ordenamiento territorial en cada municipio. Si no lo hemos hecho en 13 años... Y a esas escalas que son menores. ¿Cómo lo vamos a hacer? Segundo, la ley plantea aspectos contrarios a decisiones del Tribunal Constitucional. ¿Cómo cuál? Porque esa ley habla de que los distritos municipales van a tener oficinas de planeamiento urbano. Y por 4 sentencias el Tribunal Constitucional ha dicho que los distritos municipales no pueden tener oficinas de planeamiento urbano, sino los porque los municipios son los que tienen el derecho al uso de suelo. Qué barbaridad. Entonces, frente a todo eso, le han vendido a los ciudadanos. Ahorita se están vendiendo cosas en los distritos municipales, permisos y demás. Claro, pero le están vendiendo a la ciudadanía que con eso resolvemos estos dos aspectos. Uno, la ocupación informal que hay de asentamientos humanos. Señores, la ley de medio ambiente establece
que no se pueden hacer asentamientos humanos sin la licencia ambiental. La ley municipal en la 176, en su artículo 52, dice que los consejos de regidores, a instancia del síndico, del alcalde, dictarán las ordenanzas del ordenamiento del territorio. Entonces, no tiene sentido. Vale. Y lo que más me preocupa es que le estén diciendo a la gente eso, que con eso que quieren aprobar se resuelve el problema. Y lo que está haciendo es dando las mismas enunciaciones que ya están en la ley de medio ambiente y que ya están en la ley municipal. Y otras que están en la ley que crea el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo. Una de las debilidades de nuestra institucionalidad democrática ha sido el exceso de leyes repetitivas que luego lo que genera son conflictos de competencia. Y segundo, colocan el uso de suelo de manera definitiva en manos del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es lo mismo que decir colocarlo bajo el mandato del Poder Ejecutivo. Y la Constitución ha dicho que el uso de suelo es una facultad de un ente de gobierno que se llama el gobierno local, los municipios. A propósito de gobiernos locales, veremos más adelante este proyecto de ley de administración local, que hay cosas ahí que son un poquito controversiales, ¿no? Que hay que ver qué dicen los alcaldes y lo que esto implica para estas unidades territoriales. No sé si nos vamos a la pausa y regresamos para ya ver todo de manera más amplia. Amigos, gracias por continuar con nosotros. Y decía Waldis hace un momentito que en principio le entramos al Congreso y ahora vamos con los ayuntamientos. Bueno, precisamente hablemos un poquito sobre este proyecto de administración local, que de entrada yo quiero saber si derogaría la ley de los municipios 176-07. Sí, la derogaría, pero en un trabajo que hice, te puedo manifestar que no cambia mucho la actual ley. El 84% de lo que está en esa ley está en la ley 176. Hay algunos cambios de poner sinónimos, pero es la misma ley, excepto algunos 34, 35 artículos nuevos, que son los que enfocan a la Liga Municipal Dominicana y sus competencias. Hay otras que ya son decisiones del Tribunal Constitucional, que están en la ley 176, que hay que quitarlo, pero no cambia mucho. ¿Este proyecto es de la autoría de la Liga Municipal Dominicana, del actual secretario? No. En el año 2012, el presidente Danilo Medina creó una comisión para la reforma y modernización municipal. Apenas habían pasado 5 años de la ley 176 y ya se planteó la modificación. Y esa comisión estuvo trabajando, tuvo un alto costo para el país esos 8 años, y tienen ese material como material resultado. Y todo parece indicar que sin mucha discusión, ese mismo equipo logra que desde la Liga se asuma ese proyecto. Y es un proyecto que tiene serias debilidades, porque el proyecto proviene de una visión centralista del Estado, como es la visión que tuvo el gobierno de Danilo. Entonces, esa es una concesión que hay. Hay quienes se oponen a la descentralización, entienden que ha fracasado en América Latina. Hay otros que dicen que no, que hay que fortalecer más la municipalidad. El presidente Medina entendía todo lo contrario. Llega inclusive los ayuntamientos a recibir apenas el 1 y pico, 1.9% de los ingresos. Por eso es contrario al criterio del presidente Abinader, que lo sube al 4.2 y les suma de 16,000 millones que recibían en el año 2020 a 22,500, casi 6,000 millones de dólares, de pesos más al año. Entonces, ese proyecto tiene muchas debilidades, algunas le he señalado. Tengo la satisfacción de que hoy conversé un poco con Víctor Leaz y con Kelvin, y la parte que tiene que ver con la mutilación de la forma de la distribución de los recursos, parece que va en vía de solución. Creo que hay una intervención real del presidente Abinader, que creo que ha dicho que eso no puede suceder. Y si eso es así, esa parte se va a eliminar. Me luce que la carta que le dirigió al consultor jurídico Antoriano Peralta tuvo como respuesta bastante rápido, ¿no? Porque verlo ahora ya con esta posición un poco más ecuánime
frente a, yo no tengo muchos detalles, pero estuve viendo algunos tecnicismos de cómo sería esta reducción del 50% del presupuesto de los ayuntamientos, pero estoy sorprendida con su actitud frente a ese planteamiento del proyecto. No, mira, frente al proyecto yo tengo posiciones muy radicales porque he venido impulsando y luchando porque tengan más recursos los ayuntamientos y más competencias también. Entonces, es hasta difícil para mí, que soy del PRM, fundador de la parte municipal de ese partido, hacer determinadas críticas, pero a veces se produce que en el Estado uno no consigue la comunicación. Y cuando la comunicación no se consigue, entonces la cosa hay que hacerla por escrito. Y buscar a alguien que también la publique. Claro. Que le interese. Para que haga eco. Y no, yo creo que sí, que ahí mi posición sigue siendo la misma. Porque si tú pones el 50% por la población, como desde el principio se hizo, y el otro es en criterio de que dos instituciones se pongan de acuerdo con unos criterios, en lo personal yo he dicho que yo creo ciegamente en la buena fe que tiene Víctor Leaz, que creo en la posición técnica. Yo creo que él siente por la municipalidad. Claro, y que tiene Miguel Segarra Hampton. Ahora, esos son ellos dos. Si se promulga esa ley y otros llegan a esas mismas posiciones como es posible. La historia fuera otra. Y tienen otra visión distinta a la de ellos, de aprovechar eso como en otra cosa. ¿Por qué le quitamos en la ley 176 a la liga la facultad de distribuir los fondos de los ayuntamientos? ¿O porque todos en la municipalidad estaban de acuerdo que eso es una aberración? Entonces no podemos ponerlo en otro. Y eso es contrario, como te dije anteriormente, al criterio que yo creo y estoy seguro que es el del presidente, no porque lo diga, sino porque su accionar es ese. Mire, yo quisiera que habláramos un poquito de las iniciativas o de en qué está propiamente la mancomunidad del Gran Santo Domingo, pero antes de pasar ese tema, porque ya me quedan pocos minutos, quiero que hagamos el compromiso público de que usted sea mi asesor en una tesis de posgrado que yo tengo sobre descentralización municipal con el caso de la creación de Santiago Oeste. No hay ningún problema. Waldy, hablemos un poquito, quería que habláramos... La información que tengo te la paso toda. Quería que habláramos del tema del tráfico en el Gran Santo Domingo, pero ahí mismo cuénteme un poquito de en qué están las unidades territoriales que componen la mancomunidad del Gran Santo Domingo. Mira, las mancomunidades tienen como fin contribuir a la convivencia entre territorios divididos políticamente, pero unificados en términos de servicio y de participación de su población. Por ejemplo, Madrid tiene una mancomunidad muy fuerte, Ciudad México también, Caracas la tuvo bien fuerte hasta que se produjo el cambio en Caracas, Buenos Aires, una mancomunidad fuerte. Aquí no hemos podido avanzar en esos términos porque prima mucho el individualismo. Entonces, cada alcalde quiere que sus cosas sean de él, no de un conjunto. Y eso es la dificultad. Y lo otro es que, quisiera decirlo no muy cruel, pero es la única forma que tengo para decirlo. La mayoría de los funcionarios ministros que tienen que trabajar conjuntamente con la municipalidad, por disposición de la propia ley municipal que habla de las competencias compartidas entre el gobierno central y los municipios, está planteado en el párrafo 1 de ese artículo 19, pero cada ministro se siente difícil de localizar, de juntarse con un alcalde para hacer cosas comunes. A los niveles que, oigan, muchas veces un alcalde te hace contener y acera y no sabe que lo hizo en marzo y que en junio o julio va a ir o la CAS o INAPA a desbaratarlo por cualquier cosa. Porque voy a hacer la cometida. O que el Ministerio de Obras Públicas no tenía en sus planes asfaltar, o que el Ministerio de Obras Públicas vaya a falta sin que él haya hecho lo contenga y la sea. Una locura por completo. O sea, entonces, esa falta lo pueden jugar las mancomunidades. No la hemos podido jugar por mucho esfuerzo. Creo que quien dirija la mancomunidad en el futuro, porque ya a mí me toca ya apenas 2 meses, debe ser una persona que de por sí pueda ser accesible a los ministros y los ministros recibirlo para que sea un puente. Pero yo no puedo creer que no sea el caso suyo. Sí, en mi caso sí. A mí se me hace difícil ver a muchos ministros. Ah, caramba, pero ¿cómo va a ser? Sí.
Increíble. Qué manera de cerrar el programa. Wallis, hemos llegado al final Gracias a ti, de esta entrega de República de la Verdad. Encantadísima de esta conversación con usted. Y a mí un placer compartir contigo y mi respeto y admiración por los trabajos que está haciendo. Muchísimas gracias. Ustedes, amigos, gracias por estar con nosotros. Será hasta mañana en otra entrega de República de la Verdad.